Bienvenidos a la ruta de aprendizaje Fundamentos Transversales en Sistemas, TI. TI significa Tecnologías de la Información. Esta ruta está compuesta por varios módulos que abarcan las bases de la tecnología y los sistemas, infraestructura, programación, datos, aplicaciones, seguridad y calidad. Pero hoy vamos a enfocarnos en el módulo 1, Fundamentos de la Tecnología y Sistemas, donde descubriremos cómo funciona una computadora. Vamos a abordar cómo funciona una computadora. Para esto es necesario entender los componentes de la computadora no como piezas aisladas, sino por el rol que cumplen en un proceso de transformación de datos. En pocas palabras, una computadora es una máquina que recibe datos, los procesa y entrega un resultado. Para lograrlo, divide sus funciones en dos grandes mundos que vamos a ver hoy. El hardware, que es lo tangible, el cuerpo, digamos, lo material, y el software, que es lo intangible, los programas, podríamos decir que la mente. Vamos a ver algunos componentes del hardware, como por ejemplo el CPU, que es la unidad central de procesamiento. Este es el cerebro de la máquina. Se encarga de ejecutar las instrucciones y realizar los cálculos matemáticos y lógicos. No almacena información a largo plazo, solo piensa y ejecuta a gran velocidad. El siguiente componente es la memoria RAM, memoria de acceso aleatorio, son sus siglas en inglés. Es el espacio de trabajo activo. Guarda temporalmente los datos de los programas que estás usando en ese preciso momento. Por eso, si apagas la computadora, lo que esté en la memoria RAM se borra. Es rápida pero volátil. El siguiente componente son sistemas de almacenamiento. Hay dos formas de almacenar la información o dos componentes que pueden haber en una computadora. El disco sólido y el disco, no me acuerdo, que se movía, el HDD. Bueno, es el archivo baúl de recuerdos para relacionarlo. Se guardan, digamos, las fotos, el sistema operativo, los programas de forma permanente. La diferencia con la RAM con la memoria anterior es que si se apaga la computadora, quedan guardados en estos aparatos. Pero es más lento. Recuerdo que el HDD es como un disco que gira y tiene un cabezal, ahí como se ve en la imagen. Y el sólido puede guardar más información, es más costoso, y lo contrario es, pues, el sólido no gira. Y por último, la otra parte de la computadora, que es la parte del software, que decíamos que era lo intangible. El software y el sistema operativo. El software vendrían a ser las instrucciones digitales. Hay varios sistemas operativos, como por ejemplo Windows, que es el más conocido, Linux, que es de código abierto, y Mac OS, que no solo sé que existe, no lo conozco. El software vendría a ser como el director de la orquesta, porque gestiona el hardware, que es la parte material, les dice qué hacer a las piezas y permite que las aplicaciones, como por ejemplo un navegador o un juego, se comuniquen con las piezas físicas. Para relacionarlo con una imagen y que se quede guardado en nuestra memoria, podemos imaginar que entramos a una oficina o a un consultorio y hay un profesional trabajando, un escritorio y un archivador detrás del escritorio. Así es como funciona una computadora por dentro. El profesional es la CPU, es el que piensa, analiza los papeles, toma decisiones, pero su cabeza solo puede procesar una tarea a la vez con la que está lidiando en ese instante. El escritorio que tiene allí sería la memoria RAM, que es donde el profesional apoya los papeles con los que trabaja. Si el escritorio es grande, es decir, tiene mucha RAM, puede tener abiertos varios expedientes a la vez sin que se le caiga. Y al final del día, el escritorio se limpia, es decir, se vacía la RAM. El archivador, que está en la parte posterior, sería como el disco duro. Allí es donde se guardan los expedientes cuando el profesional termina de trabajar. Están seguros y bueno, permanecen si quiere volverlos a buscar. Y el director, que está allí de pie, es el sistema operativo.
es quien decide las reglas de la oficina, distribuye los recursos y hace que el profesional y el archivador trabajen en armonía. Para concluir, un pequeño vocabulario. Como dijimos, TI son tecnologías de la información. Abarca el uso de sistemas, hardware y software para gestionar, procesar y transmitir información de manera eficiente y segura. Volátil significa que puede volar, evaporarse o cambiar con facilidad. En sentido figurado, describe lo inestable o mudable. En informática vemos la memoria RAM, decimos que es volátil porque pierde los datos al apagar el dispositivo. Y software principal se refiere al programa más importante o central dentro de un sistema. Es el que coordina o gestiona las funciones principales.